Mi hermano, muy buenas noches. Vamos a comenzar ya nuestra clase del día de hoy. Hemos esperado creo que bastante para que puedan ir ingresando la mayor cantidad de hermanos posibles antes de iniciar, para que puedan tener la reunión completa, ¿no? La clase completa. Ya estamos 68 prácticamente en sala, así que vamos a iniciar, ¿sí? Ya saben, como siempre, su Biblia en la mano, un cuaderno y un lapicero para sus apuntes. Y vamos a empezar diciendo la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, hoy hermanos nos toca la clase el purgatorio. ¿Sí? Ese es el tema de la clase 21, es el purgatorio. Por supuesto, el purgatorio, hermanos, es un tema que nos cuestionan mucho las sectas y vamos a ver por qué. Dicen ellos que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica. Eso es lo que nos dicen, ¿sí? Entonces, ellos nos sacan las citas que vamos a empezar a leer. Lucas 23, 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43 dice: Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, entonces dice que ellos dicen que solo entra en el reino de Dios el que es aceptado como ha aceptado a Cristo como su Salvador. Bien, primer paso para la salvación es haber aceptado a Cristo como su Salvador. También nos van a sacar esta cita, Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14. Mateo 7 del 13 al 14. Mateo 7 del 13 al 14 nos dice: Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que la encuentran. Muy bien, entonces aquí tenemos una cita donde ellos nos dicen que solo tenemos, dice la Biblia nos presenta solo dos caminos. Por eso ellos dicen que no hay purgatorio, ¿sí? O hay un camino para la condenación o otro para la salvación. El ancho para la condenación y el angosto para la salvación. Bien, y también nos mencionan la siguiente cita. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16.
Marcos 16:16 dice, el que cree y se bautice, se salvará. El que se niega a creer, será condenado. Entonces, si crees, te salvas. Si no crees, te condenas. Así te dicen ellos. Solo hay dos caminos. Y también nos van a leer Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27 dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Entonces, con eso ellos afirman que en el reino de Dios nada puede entrar manchado. Así que no existe el purgatorio, dicen ellos, ¿sí? Es un invento de la Iglesia Católica, porque la Biblia habla de solo dos caminos, el ancho y el angosto, ¿sí? O te salvas, si crees te salvas, si no crees te condenas. Y que en el reino de Dios no entra nada manchado. Entonces, si tú estás con pecado y supuestamente irías al purgatorio, estás manchado, no puedes entrar al cielo. Entonces, ellos lo que afirman nuestros hermanos protestantes, ¿sí? Para afirmar que el purgatorio no existe, que es un invento de la Iglesia Católica. Bien, vamos a ver. Vamos a escudriñar la Sagrada Escritura y vamos nuevamente a Apocalipsis 21:27. Dice, habíamos leído que nada manchado, dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, precisamente, San Juan nos dice que nada manchado entrará en el cielo. Vamos a partir de ahí, de esa idea, de que nada manchado entrará en el cielo. Ahora vamos a buscar Mateo 12:32. Mateo capítulo 12, versículo 32. Mateo 12:32 dice, al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este, ni en este mundo, ni en el otro. Repito, vuelvo a leer. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará. No se, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Sí? Ni en este, de acá, ni en el otro. Bien. Entonces, hermanos, Jesucristo nos dice que el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. O sea, si hay perdón en el otro mundo, un perdón espiritual. Bien. Ahí está el texto que he leído, o sea, lo que les he mencionado, resaltado. Dice que el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este, ni en el otro. O sea, en el otro, sí hay perdón. ¿Sí? ¿Sí entiende? ¿Sí? Porque Jesucristo dice, si uno insulta al Hijo del Hombre o a Jesucristo, bien, sí podrá tener perdón, pero el que insulte al Espíritu Santo no tendrá perdón, ni este ni en el otro mundo. Ahora vamos a ver 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 17. 1 de Juan, capítulo 16 al 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 17 nos dice, si alguno ve a su hermano en el pecado,
un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Entonces, San Juan, hermanos, nos está diciendo que hay dos tipos de pecado, ¿sí? Uno que lleva a la muerte y otro que no es de muerte. Ojo, esta cita es muy importante porque los hermanos protestantes, ellos dicen que todo pecado te lleva a la condenación. Todo pecado te lleva a la muerte, ¿sí? Y San Juan está diciendo que hay dos pecados, ¿sí? Entonces, un pecado de muerte y otro pecado de que no es de muerte. Y dice que más bien nosotros debemos orar por aquel hermano que está en pecado, que no es pecado de muerte. Nos pide San Juan orar por ese hermano que está en pecado. Vamos a buscar ahora Mateo capítulo 5, versículo del 25 al 26. Mateo 5, del 25 al 26. Mateo capítulo 5, versículo del 25 al 26. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, hermanos, ya Jesucristo nos enseña que el pecador irá a la cárcel y que no podremos salir de allí hasta pagar el último centavo. Pero si entendemos bien, entonces sí podremos salir, ¿sí? Si uno paga su condena, uno puede salir. Hemos leído que en Apocalipsis 21-27, nada manchado entrará en el cielo. Ahora, vemos en Mateo capítulo 12, versículo 32, que hay perdón del pecado en el otro mundo, ¿sí? Y que Primera de Juan capítulo 5, 16 al 17 nos dice que hay dos tipos de pecado. Un pecado que es de muerte y un pecado de no muerte. Y en Mateo capítulo 5, versículo del 25 al 26, Jesús nos habla de una cárcel, ¿sí? Y que el pecador irá a esa cárcel. Y que no podemos salir de allí hasta pagar el último centavo. Entonces, pero dice, no podrán salir hasta pagar el último pecado. Y si hay dos tipos de pecado, ¿sí? Uno de muerte y uno de no muerte, ¿no? Entonces nos da a entender que sí podemos salir, pero hay que pagar hasta el último centavo. Entonces, para que ustedes tengan una idea gráfica de lo que estoy diciéndoles y explicándoles, es la siguiente imagen. Miren, no cometes pecado, estás en gracia del Dios, ¿sí? Estando en gracia, no tienes sentencia, por supuesto, y vas al cielo. Es lo que estás viendo tú en las diapositivas, ¿sí? Sin pecado, estás en estado de gracia, no tienes sentencia y vas al cielo. Ahora, en la segunda línea, vas a ver pecado de no muerte, ¿sí? Te vas a la cárcel. Es una sentencia temporal, porque no tienes pecado de muerte. Entonces, cumplida tu sentencia, pagas hasta el último centavo, como dice Mateo 5 del 25 al 26, y de ahí, pagado tu sentencia, ya estás purificado y vas al cielo, ¿no? Entonces, ese es un estado de purificación. Y el otro es el pecado de muerte. Por supuesto, tienes una sentencia ya permanente, no una sentencia para toda la vida, cadena perpetua, como diríamos ahora, ¿sí? Entonces ahí vas a la cárcel y nunca vas a salir de ahí. Y eso es un estado de condenación eterna. Por eso es que Jesucristo, lo que Jesucristo llama cárcel, la iglesia le llama purgatorio. Es un estado de purificación porque vas a pagar ese pecado que no es de muerte y que pagando hasta el último centavo, o sea, hasta el último tiempo de tu condena, podrás salir de esa cárcel y llegar al cielo.
Vamos ahora a buscar 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15 dice: Un día se verá el trabajo de cada uno. Será público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Entonces, hermanos, aquí nos habla San Pablo, nos está hablando de un obrero del Evangelio, que no pone empeño en realidad en su actividad apostólica. Por esta razón, su obra se echa a perder, aunque él se va a salvar purificándose en la otra vida mediante el sufrimiento, esa purificación, ¿sí? Ahora vamos al Antiguo Testamento y vamos a buscar 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. 2 de Macabeos 12, 46. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Doce 46 nos dice: mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Encontramos, hermanos, aquí, vemos cómo en el Antiguo Testamento se realiza el sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento recordemos, hermanos, que lo más importante era el culto, ¿sí? Los sacrificios, era lo más importante. Y para el Nuevo Testamento, para los cristianos, ¿sí? Ahora es la Cena del Señor, que es lo más importante, donde nosotros se oramos por los difuntos, ¿no? Por eso hay misa con la intención, en la oración se pone la oración por los difuntos. Se hace ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese recordatorio de nuestro Señor Jesucristo para cumplir con lo que Él nos dijo, ¿sí? Con lo que Él nos mandó, y ahí nosotros también oramos por los difuntos. Claro, Macabeos, recordemos, es un libro que no tienen los protestantes, ¿no? Porque eso se han perdido justamente por haberlos retirado de su Biblia. Entonces, hermanos, como hemos visto, en el Antiguo Testamento, cómo los vivos se preocupaban por los muertos, ¿sí? Mandaron a hacer sacrificios por los muertos, para que sean perdonados sus pecados. Vamos a ver ahora otras citas más bien del Nuevo Testamento. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Según de Timoteo,
Capítulo 1, 16 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18 nos dicen que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Efeso. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo San Pablo pide a Dios en favor de Onesíforo, ¿no? Ya difunto, ¿sí? Primero pide por su familia y después en favor de él, lo que quiere decir que también ya estaba muerto, porque dice, ante el Señor aquel día, o sea, el día del juicio final. Vamos a buscar ahora 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. Primero Corintios 15, 29 nos dice, pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? Aquí vemos, hermanos, que en Corinto había personas que se bautizaban por los muertos, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían? Buscaban en realidad que esos muertos no bautizados reciban la gracia de Dios. Entonces encontramos como una comunidad, los vivos estaban preocupados por la salvación de los muertos. Bien, entonces, hermanos, pero ¿qué pasa? San Pablo les está reclamando, ¿no? Porque dice, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? ¿De qué sirve ese bautismo por ellos? Entonces les está reclamando. Él encontró una costumbre, se puede decir, que los corintios comenzaron a hacer, a bautizarse por los muertos. Nosotros oramos por los muertos, pero los corintios ahora ya estaban en otra cosa. Se estaban haciendo bautizar en nombre de los muertos. Entonces, hermanos, esto es que lo que pasa ahora que esta es una costumbre de los corintios. Los protestantes, en especial los mormones, en realidad, ellos lo toman como una enseñanza. Y los mormones actualmente hacen bautismo por los muertos. Entonces ellos quieren, preocupados por la salvación de sus familiares, se hacen bautizar por los difuntos, por sus familiares difuntos, en nombre de, ¿no? Pero San Pablo les está reclamando a los corintios, era una costumbre, algo que no debían hacer, bautizarse por los muertos. Pero ya encontramos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la preocupación y la oración por los difuntos. Ahora vamos a buscar Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31, nos dice: había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, con él en su regazo. Entonces gritó:
Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje con agua la punta de su dedo para que me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó, entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan ellos también a parar en este lugar de tormento. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió, no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Entonces, hermanos, este pasaje bíblico es muy conocido entre el pasaje es el rico y Lázaro, ¿sí? Entonces, hermanos, los teólogos acá nos dicen que el rico Epulón no se encontraba en el infierno, sino que no estaría preocupado por sus hermanos pidiendo que Abraham envíe a Lázaro ya muerto y hable con sus hermanos para que enmienden su camino y no lleguen a caer en el mismo lugar. Si el rico Epulón estuviera en el infierno, no tendría estos sentimientos porque en el infierno hay puro odio. Es una persona que no se arrepiente de nada y es todo odio, ¿sí? Entonces, pero ustedes me van a decir, hermano, pero ¿qué pasa si ahí dice infierno? ¿No? Van a revisar Lucas 16:23 y yo lo voy a leer nuevamente. Y empieza diciendo, estando en el infierno, ¿sí? Entonces, todo aquel de ustedes que tenga una Biblia latinoamericana va a decirles lo mismo, estando en el infierno. Pero ahora vamos a buscar las otras traducciones. Primero vamos a buscar la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de Estudio Católica. Acá la tengo. Vamos a ver Lucas 16:23. Dice la traducción de Jerusalén. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Entonces aquí en la Jerusalén ya no dice estando en el infierno, sino dice estando en el Hades. Es una gran diferencia. Vamos a la Reina Valera. Acá tengo la traducción, la Reina Valera, y vamos al mismo versículo. Lucas capítulo 16, versículo 23, en la Reina Valera. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muy bien, lo mismo que en la Jerusalén. Y vamos a buscar en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice. Lucas 16, 23. Lucas capítulo 16, versículo 23 dice, y en el Hades él alzó los ojos mientras existía en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en la posición de seno con él, dice aquí, ¿sí?
Entonces, básicamente, las tres Biblias que hemos leído dicen lo mismo, estando en el Hades. Entonces, hermanos, ya los que han estado en la clase tras anterior, recuerden la clase número 19, que fue el alma e infierno, que ya les enseñé que una cosa es el infierno y otra cosa es los infiernos. Los infiernos era el lugar de los muertos, ¿no? Donde todas las culturas tenían ese pensamiento que los muertos vivían en un lugar debajo de la tierra. Para los judíos se llamaba Seol, para los griegos se llamaba Hades, ¿sí? Hades se llamaba en los judíos. ¿Y qué dice las traducciones? Dice Hades. ¿Y bien? Entonces, hermanos, ya tenemos que la razón por la cual los teólogos nos dicen que el rico Pulón estaba en el purgatorio, no estaba en el infierno, porque no iba a preocuparse por sus hermanos. Cuando uno está en el infierno es porque no quiere arrepentirse y tiene puro odio, ¿sí? Y ya hemos visto las traducciones de Jerusalén, dice Hades. La Reina Valera dice Hades. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice Hades. Entonces, ¿qué es? El lugar de los muertos, los infiernos. Muy bien. Entonces, aquí estamos demostrando que el rico Pulón estaba en el lugar de los muertos, o sea, estaba en el purgatorio a la espera de la purificación o purificándose. Bien, vamos a seguir y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. 1 Corintios 12, 25. Primera de Corintios 12, 25 dice: para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación, unas por otras. Entonces, aquí nos dice San Pablo que todos los miembros se preocupan de unos por otros. Eso es lo que se denomina, hermanos, el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Los vivos y muertos bautizados son la iglesia, ¿sí? Y hay una preocupación mutua. Los vivos por los muertos y los muertos por los vivos. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en carne lo que me falta a los lo que le falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, dice bien claro San Pablo, ¿no? Que está sufriendo en cuerpo, en vivo, en su cuerpo está sufriendo por la iglesia de los vivos y los muertos, todos los bautizados. Entonces, hermanos, la enseñanza, ¿qué entendemos nosotros por purgatorio? Entendemos que es un estado de purificación. Para entrar, vamos a la cárcel, no con pecado de muerte, pero que vamos a tener que pagar hasta el último centavo de nuestra deuda para poder salir de esa cárcel, ¿sí? Entonces, ¿qué se realiza? Mediante el sufrimiento, o sea, del purgatorio, ¿sí? De purgar.
Por eso ahí viene la palabra purgatorio, de purgar mediante el sufrimiento. Es un estado de purificación. Por eso dice purgatorio, para purificarse. Entonces, no importando el tiempo, sino la intensidad del sufrimiento. Eso es lo que más importa. Eso es lo que más importa, hermanos, es la intensidad del sufrimiento para purificar. No importa el tiempo no hay tiempo, se puede decir. Para Dios es lo mismo, el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros, o sea, la iglesia, es decir, la iglesia católica le ha puesto un nombre a ese estado de purificación, que es, el nombre es purgatorio. Se le puede haber puesto cualquier otro nombre, se le puede haber puesto cualquier otro nombre. Como lo llamó Jesucristo, cárcel, ¿no? Presidiario, no. Entonces, es el nombre nada más, pero la enseñanza está en la Biblia. Así como no está la palabra, por ejemplo, Trinidad, no está la palabra en la Biblia, pero cuando está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablamos que encontramos esa enseñanza, ¿no? La Trinidad. Están los tres juntos y los tres son Dios, ¿sí? Las tres personas son un solo Dios. Entonces, ahí nosotros decimos está la Trinidad, es una palabra. Es, por ejemplo, evangélico, ¿no? Los hermanos protestantes se llaman, una rama, se llaman evangélicos. Evangélicos no está en la Biblia. Testigos de Jehová no está en la Biblia. Iglesia de los Santos de los Últimos Días no está en la Biblia. Adventistas del Séptimo Día tampoco está en la Biblia. Nazarenos, Iglesia Nazarena no está en la Biblia, ¿sí? Se autodenominan, perfecto. Son muchas palabras que no están en la Biblia. Acá hay una enseñanza bíblica a la cual se le está poniendo un nombre para identificarla. Es el purgatorio, ¿sí? El estado de purificación, porque enseña Jesús que hay dos tipos de pecado, un pecado de muerte y otro de no muerte. Y hay una cárcel, que no vas a poder salir de esa cárcel hasta que tú pagues tu último centavo. Pero pagando tu último centavo sales, ¿no? Entonces, el pecado de no muerte es el pecado que purificado llegarás al cielo, como vimos en el cuadro. Y el pecado de muerte es cadena perpetua. Ya no vas a salir y ahí sí te mandas, ¿no? A la condenación perpetua, que es el infierno. Muy bien, entonces, hermanos, eso es la clase del día de hoy. Vamos a entrar a la rueda de preguntas. Ahora sí, pueden ustedes, hermanos, ahora sí, abrir sus micrófonos y cualquier duda, comentario, alguna opinión que quieran dar, lo pueden hacer. Si no, también podemos, pueden escribir al chat y yo voy a leer la pregunta y la responderé, ¿sí? A ver, ustedes díganme. Buenas noches, hermano Marco. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal? ¿Su nombre, hermano? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es José. Mucho gusto. Buenas noches nuevamente a usted y a todos los presentes. En sí hay dos preguntas, pero basando en Mateo capítulo 12, versículo 32, donde usted mismo lo decía, perdóneme que lo vuelva a releer. Sí. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado, en cambio el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Entonces, la pregunta viene por ahí. ¿Cuándo atentamos contra el Espíritu Santo? Esa es una. Y la segunda, ¿a dónde va a parar una persona que se suicidó? ¿Al infierno o al purgatorio? Gracias por la respuesta. Muy bien. Bien. No se perdona, que es el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad, ¿sí?
Entonces, cuando uno se resiste a la verdad, está pecando contra el Espíritu Santo. No aceptar la verdad es pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, si tú al negarte a aceptar la verdad, o sea, no estás, te cierras por completo, ¿sí? Te estás cerrando a la verdad, no quieres aceptar la verdad. Entonces, como no quieres aceptar la verdad, te estás condenando, ¿sí? Ese pecado no se puede perdonar porque no te quieres arrepentir, ¿sí? No te quieres arrepentir. Has encontrado la verdad o estás blasfemando contra la verdad y no te quieres arrepentir. Entonces, ese es el pecado que no se perdona. Claro, tú no te quieres arrepentir para nada. Y con cuanto al suicidio, hermano, solo Dios lo sabe en realidad, ¿no? Nadie podría afirmar en realidad si una persona se condena o no, ¿sí? Porque solo Dios lo sabe. Sabemos que Dios tiene un infinito amor, que ama a todos y quiere que todos nos salvemos. Pero no sabemos en realidad, no habría una respuesta, se puede decir, humana, ¿sí? O a una cita bíblica que diga, para lo que se suicida, se condena o se salva o no, o ir al purgatorio, no hay esa respuesta. Recordemos que la Biblia no es una enciclopedia, hermanos, ¿sí? La Biblia tiene, ya hemos estudiado en la parte de contenidos bíblicos, hay muchas cosas que no dice la Biblia, ¿sí? Es como que me pregunten, ¿qué pasa si el niño no está bautizado, ¿no? ¿Se condena o no? La respuesta, solo Dios lo sabe, ¿no? Nosotros no podemos decir si se salva o no se salva, ¿sí? Solo Dios lo sabe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hermano, buenas noches. Hermano, a ver, la hermanita habló primero, creo. Sí, bueno, sí, hermanito, bueno, mi pregunta es, cuando dice en el purgatorio van a estar, no tanto, o no tenemos por qué decir por el tiempo, o sea, la duración del purgatorio no es tanto por el tiempo, sino por la intensidad del sufrimiento. ¿Cómo nos puede usted explicar al respecto? Sí, hermana, o sea, el fuego, o sea, no sabemos cuánto tiempo, no importa el tiempo, porque como te dije y les dije a todos, que no había para Dios es el mismo, o sea, pasado, presente y futuro es lo mismo. Entonces, el estado, o sea, tú puedes, o sea, el estado de purificación es tan fuerte, se puede decir, que puedes no sé, en un lapso de tiempo humano, se puede decir de 1 hora, puedes sufrir tanto, ¿sí? Purificarte tanto que puedes salir en ese tiempo de ese purgatorio, ¿sí? Entonces, una purificación más leve te demandaría más tiempo, hablándolo en tiempo humano, ¿no? Entonces, por eso, o sea, es un estado de purificación que tiene un límite, que de todas maneras, como dice, pero es un pecado de no muerte, o sea, va a haber un límite para esa purificación y quedarás limpio, purificado, ¿no? Por eso dice Apocalipsis 21:27, nada manchado entrará en el reino de Dios. Entonces, en ese pecado que no es de muerte, vas a ir a purificarte, ¿sí? Vas a pagar hasta el último centavo, como dice Jesucristo, y de ahí saldrás ya purificado. La intensidad es un estado nada más. Recordemos que, para que ustedes entiendan, esas imágenes que nosotros tenemos, esas concepciones del infierno, ¿no? De lugares donde hay fuego, está el demonio y están sufriendo las personas, son imágenes de la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, ¿no? Donde está, ahí nos representa, se puede decir, de ahí tenemos las representaciones del purgatorio, del infierno y todo eso. Pero en realidad, como les dije, o sea, es simplemente un estado, no es un lugar, ¿ya? Esa ya es una concepción, una idea humana. Es como decir que nosotros pensamos o asumimos que el pecado de Eva dice, comió una manzana, ¿no?
Si la mayoría de personas cree que es una manzana, y si tú lees el Génesis, no dice manzana, dice fruto prohibido nada más. Pero ¿qué pasa? Es una pintura medieval donde se representa a Eva en el árbol del árbol de la ciencia, ¿sí? Donde coge esa manzana. Y de ahí nosotros asumimos esa imagen, ¿no? Que es que la manzana fue una manzana, el fruto que comió Eva y le dio a Adán. Pero no, la Biblia no dice que sea una manzana, sino el fruto prohibido. No sabemos qué fruto. Pero ya la concepción nos quedó de eso de la manzana. Lo mismo, las imágenes o las concepciones que nosotros tenemos del purgatorio vienen de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿sí? Esas son las concepciones que nosotros tenemos. Esas imágenes, es decir, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Hermano, buenas noches. Buenas noches. Hermano Jaciel, ¿no? ¿Cómo? ¿Tu nombre, hermano? Sí, Jaciel Samame, mucho gusto. Mi pregunta era con respecto a lo que mencionó hace un rato sobre el pecado que iba en contra del Espíritu Santo, Ajá. que era tal vez no creer en la verdad que es revelada por el Espíritu Santo y que obviamente las personas que no son perdonadas por esto se van directamente al infierno, pues, ¿no? Entonces, ¿tendría que ver con los hermanos separados, los protestantes? Vuelvo a repetir, nosotros no podemos asegurar que nadie se condene. Hermanos, muchos de los hermanos protestantes, y quizás la gran mayoría, actúan de buena fe en su poco conocimiento que tienen de la Biblia, ¿sí? Y ellos leen la Biblia, ¿no? Pero no estudian la Biblia. Entonces, lamentablemente reciben enseñanzas torcidas. Ellos tienen buena fe, ellos quieren salvarse, ellos buscan su salvación. Unos problemitas técnicos propios de la emoción. Ellos han sido confundidos, pero actúan de buena fe. Entonces, muchos se salvarán definitivamente. Nosotros, claro, aquí hay algunos que definitivamente tampoco se salvarán, porque así como los católicos, muchos se salvarán y muchos no. ¿Sí? Nosotros los católicos no es que estamos seguros porque somos católicos ya, directo al cielo, no. Depende también nuestro estado de gracia. Si nosotros sí estamos seguros, o sea, los católicos estamos seguros porque dentro de la iglesia católica, en la iglesia de Cristo, tenemos el medio de salvación directa. Entonces, nosotros estando en gracia directamente vamos a ir al cielo. Pero si no estamos en estado de gracia, estamos en pecado de no muerte, nos vamos a ir a purificarnos. ¿Sí? Ahora, la visión de los protestantes es distinta, ¿no? O sea, para ellos hay dos caminos. La condenación o la salvación. Pero ellos la salvación es simplemente por fe. Creo en el Señor Jesucristo, lo he aceptado como mi Salvador y ya soy salvo. Basta eso para salvarme. Entonces, nuevamente repito, ¿no? Ofrecen una salvación rápida, ¿no? Simplemente por fe. Te reconoces a Cristo como tu Salvador, te bautizas en nuestra iglesia y ya estás salvo. Ya eres justo, ¿no? Entonces, y de ahí así, cada secta dice eso, ¿no? Que solo ellos se van a salvar. Ahí tenemos a los testigos de Jehová. Los que solo son 144,000 van a ir al cielo, ¿no? Entonces, solo 144,000 van a ir al cielo a estar con Jesucristo, a gobernar, entre comillas, ya lo vamos a ver en la clase de los testigos de Jehová. Ellos son los que van a gobernar, como hablaba de Jesucristo. Solo 144,000 van a ir al cielo. Ya, pero nosotros no sabemos, hermanos. Recordemos que solo Dios en realidad es el que va a poder tener esa decisión. Nosotros no podemos afirmar que alguien se va a condenar. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos, como dicen, mandar al infierno a nadie. Nosotros tenemos que buscar por nuestra salvación, la salvación de nuestra familia y la salvación del cuerpo que es la iglesia de Cristo, ¿sí? A través de las enseñanzas, de un buen consejo, pero claro, cada uno depende de la salvación de uno, porque uno va a ver si
sigue el camino correcto o no sigue el camino correcto. Pero nosotros en espíritu queremos que todos se salven. Así como Dios quiere que todos se salven, nosotros en la iglesia queremos que todos nos salvemos, ¿sí? Entonces, para eso están las enseñanzas cristianas, para eso está el consejo del hermano, ¿sí? En Cristo, y que sigamos todos el camino, pero todo depende de uno. No depende de nadie más que de uno, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar? Hermanos, sí, yo quería decirle algo. Yo había leído, no recuerdo dónde, pero, bueno, creo que es en catequesis, donde dice que tenemos un juicio particular y un juicio final, ¿no? En el juicio particular, en el primer momento donde uno fallece, leí que se aparecía Cristo y le dice a esa alma, esa persona le dice a dónde quiere ir, que escoja, le da una decisión, le pone una decisión, ¿no? Si a Dios, ¿no? O quiere ir, ¿no? O por decir, ¿no? Si no reconoce a Dios, no se condenaba, pues, ¿no? O sea, una de las dos opciones, ¿a dónde quieres ir? Dice que nos dice Jesucristo, en el juicio particular. Y bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer. Dice que en primer instante nos dice así Jesús, en el juicio particular. Bueno, es lo que lo quería comentar, ¿no? Y después también, en otro momento, le digo también que cuando leí también de una hermana vidente, donde veía las almas, porque oraba mucho y las almas se les aparecían a ellas, a la madre, y le dijo que una niña de 2 años también se le apareció diciendo que estaba en el purgatorio, 2 o 4 añitos. Entonces era hermana gemela, y le dijo que estaba en el purgatorio porque había cometido mentiras. Entonces le pedía orar mucho por esa niña. Y oró por esa niña. Oró mucho para que pueda salir del purgatorio, pero también pedía mucho la salvación con las misas. Eso quería comentar, hermano. Ya, a ver, hermana, muy bien. Nosotros sí es cierto, nosotros cuando fallecemos, vamos y lo vamos a ver justamente en la siguiente clase, que es el fin del mundo, pero... Dame 4. A ver, por favor, hermanos, los que no vayan a hacer preguntas, apagan sus micrófonos para no tener interrupciones, y cuando vayan a hacer pregunta, encienden, hacen su pregunta y lo apagan, ¿sí? Si no, me van a quitar también la hilación de las ideas. Nosotros con la muerte vamos a tener nuestro encuentro con Cristo, ¿sí? Y ahí, por supuesto, va a haber, no es que Jesucristo se puede decir, no nos va a decir en ese momento a dónde quiere ir, ¿no? O sea, eso por lo menos no es bíblico, ¿sí? Entonces, lo que vas a ir a un juicio personal, ¿sí? Él es el rey, y él te dirá en ese momento, bueno, ¿no? Vas allá a tu condenación, vas al purgatorio o vas a ir al cielo, pero todos estaremos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que todos esperamos, donde ahí sí ahí es lo que se denomina juicio final, ¿sí? Entonces, las almas de los justos, ¿sí? Los santos que están en el cielo, ¿sí? Estarán con el Señor, y ahí sí ya será todo definitivo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un juicio personal, ¿sí? Cuando morimos, vamos a ese juicio personal. Ahora, la iglesia enseña, hermanos, que cualquier revelación o visión es algo personal, no se puede utilizar como enseñanza de la iglesia, ¿sí? Yo puedo tener un sueño, puedo tener, se me presenta la Virgen, pero es una revelación personal. No es algo que la iglesia lo tome como una enseñanza, no. La iglesia, el magisterio de la iglesia estudia todos esos casos, ¿sí? Y da a una aprobación, se puede decir, para que se acepte un mensaje, en todo caso, como verdadero. Pero normalmente habla de revelaciones personales, que son para uno. No es una enseñanza de la iglesia, ¿ya? O sea que cuando veamos esas personas que de repente tuvieron una revelación, todo eso fue para ti, no para toda la iglesia, ¿ya?
A ver, creo que hay una pregunta en el chat. Sí, Dios nos quiere salvar. A ver. Hermano, buenas noches. Sí. A ver, hermano, un ratito. A ver, la hermana Cecilia Chirino nos dice, hermano Marcos, si fallecen sin confesarse, ¿dónde van? Infierno o purgatorio. Hermana, como le digo, depende, o sea, si en estado de gracia, nosotros vamos a la salvación. Lo que le puedo decir que es lógico, o sea, si uno está en pecado y fallece, bueno, ahí solo Dios sabe, ¿no? Será purgatorio, será condenación, o sea, infierno, él solo lo sabe el Señor. Pero, o sea, si uno no, o sea, si uno se ha confesado hace tiempo, pero está en gracia, o sea, va a tener la salvación. Pero ahora la cosa es que uno se haya confesado hace tiempo y, eh, y no esté en gracia, ahí viene el problema, ¿sí? ¿Quién me quería hacer una pregunta, creo? Sí, hermano Marco, buenas noches. Manuel, ¿no? Sí, 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 hermano el Chiroque. Más que una pregunta, quería que me explique un poquito mejor el tema de que dijo hace ratito de que el purgatorio y el cielo no son lugares físicamente, sino estados. sí, son Pero por ejemplo, en la parábola que usted mencionó de lo que es el rico, el pobre Lázaro y el rico, están en dos lugares diferentes. Sí, o sea, recordemos, hermanos, que así como Cristo te dice que te hace una, ¿cuál es la palabra? En realidad, toma una figura, ¿no? Hace una figura para que tú entiendas, ¿sí? O sea, cuando dice, tú salvándote vas a ir a un palacio, ¿no? O sea, en el cielo mi padre tiene muchas habitaciones en este palacio, o sea, son imágenes, se puede decir, representativas, ¿no? Para que tú tengas una idea, ¿sí? De lo que te espera, se puede decir, ¿no? Entonces, o sea, y ese el cielo es un estado de salvación, de gracia eterna. El purgatorio, ¿no? Es un estado de purificación y el infierno es un estado de condenación eterna. Por eso así es, son estados. No es que yo voy a estar en un palacio al lado de Dios, no, son imágenes para que uno entienda, ¿no? Y tenga una idea de cómo podría ser, o sea, qué vas a tener, o sea, el máximo gozo estando en la gracia de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Me entiendes? No sé Sí, si hermano. he sido claro. Sí, hermano. Muy bien. Sí, lo entendí, hermano. Hermano, otra preguntita, justamente de ese tema. Una vez un hermano separado me dijo que en la Biblia hablaba de 3 cielos. ¿Es verdad eso? De 3 cielos. Sí, Por lo sé que menos, hay el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. por lo menos no lo he encontrado, pero me parece que son mormones los que te han hablado. Sí, Sí. de los de Jesucristo de los últimos tiempos. Es una enseñanza mormona. ¿Ya? Y ellos lo sacan ya de sus propios libros, ¿no? Vamos a tener una clase de los mormones, ellos piensan que, o sea, son estados también, ¿no? Que uno, en la tierra es un estado, fallecido es otro, y que después nosotros, cada uno será Dios en otro planeta, ¿no? Y que con tu pareja, ¿no? Si eres casado, tú vas a ir a otro planeta, vas a estar en otro planeta y mediante la procreación tú vas a seguir llenando, se puede decir, de vida a ese nuevo planeta, ¿no? Que vas a ser Dios en otro planeta. Esa es parte de las enseñanzas de los mormones, ¿no? Ya de todos sus libros y de todas las ideas y revelaciones, entre comillas, que han tenido, ¿no? Entonces, ellos, ya lo vamos a ver un poquito, vamos a ver el tema de los mormones y vamos a ver más o menos algo de su teología, ¿no? De sus enseñanzas. Hermano, disculpe, Sí, solamente como comentario con respecto a lo que el
el hermano anterior acaba de mencionar, con respecto a los 3 cielos, yo igualmente escuché ese término, no recuerdo en qué conversación habrá sido, y no sé qué tan cierta será, solamente a raíz de comentario de que se referían a que el primer cielo viene a ser lo que es la vida terrenal, o mejor dicho, la tierra, el segundo cielo lo que es el espacio exterior, y el tercer cielo que vendría a ser recién el estado de gracia junto a Dios. Solamente a raíz de comentario, y no sé qué tanto es eso, por eso, solamente es como comentario. Hermanos, cuando les digan alguna cosa, siempre pidan a ustedes dónde está en la Biblia, ¿sí? Siempre pidan, a ver, ¿en qué versículo es la Biblia, no? Y ustedes anoten ese versículo y vean también si es una interpretación propia, ¿no? Porque puede ser una interpretación propia, ¿ya? No tengo por acá a ver. A ver, por acá creo que está. Bueno, a ver, los mormones hablan, se puede decir, de una teología del progreso eterno, ¿no? El primer estado es que antes de nacer existíamos como espíritus. El segundo estado, engendrado físicamente mediante relaciones sexuales por el Dios de este planeta, ¿no? Nacemos en este planeta mediante la cooperación de una pareja. El tercer estado es los espíritus que regresan al cielo, ¿no? Y hay 3 grados. Solo los que se casan por el tiempo y la eternidad en un templo mormón, después de morir, resucitan para regir un mundo propio y seguir engendrando espíritus en otro planeta, ¿no? Entonces, de ahí viene de repente el tema de que los 3 estados los toman como 3 cielos, ¿no? Antes de nacer éramos espíritus, físicamente, o sea, nacimos en la Tierra, en este planeta, a través de la ayuda de nuestros padres, de las relaciones sexuales, ¿sí? Y mediante la cooperación de una pareja, ¿no? Y el tercer estado sería el tercer cielo, que regresan al cielo, ¿no? Pero que ya hay grados también. Y esto tiene que ver, los mormones tienen que ver también mucho con el tema de la masonería, por si acaso, ¿ya? Tiene mucha mezcla, se puede decir, de conceptos de la masonería, ¿ya? José Smith era masón, ¿ya? Y varios de los protestantes, de fundadores de sectas, han sido masones, ¿no? También es lo mismo Charles Russell, de los Testigos de Jehová, el fundador, también se sabe que pertenecía a la masonería. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Sí, realmente quiero que me amplíe o me aclare. Hermana Eva, ¿no? Sí. Muy bien, hermana, dígame. ¿Le escuchamos, hermana? Cuando usted dice pecado de muerte, está refiriéndose a los pecados mortales, y cuando usted dice pecados de no muerte, a los pecados veniales. Claro. Ya, y otra cosa entonces, cuando nosotros confesamos, tenemos obligación de confesar los pecados mortales, aunque la iglesia también recomienda hacer la confesión de los pecados veniales, ¿verdad? Sí. Significa que cuando el Padre nos absuelve, claro, nosotros recobramos el derecho de ir al cielo. Pero la pregunta es, en ese momento, después de haberse no se nos borra la pena por esos pecados, y por eso vamos al purgatorio. No, a ver. Solamente se borra el pecado, pero no la pena, por ese pecado. No, hermana. El sacerdote perdona el pecado en nombre del Señor, ¿sí? Ya, entonces, eso sí. Pues. Nosotros estamos limpiecitos, ¿sí? Si en ese momento, después de haberse confesado, usted le da un paro cardíaco, está usted en gracia, ¿ya? No es que se va a purificar o purgar, ¿no? No. Está usted en estado de gracia. Una cosa es, por ejemplo, ¿no? A veces de repente un hombre se acaba de confesar, sale de la iglesia y este hombre ve a una chica por ahí
y la mira con deseo, ya está pecando, por supuesto, ¿no? Entonces, y lo de ahí nomás, por mirar a la chica, lo atropella un auto y lo mata, ¿no? Entonces ya no está en gracia, ¿no? Porque de pensamiento ya pecó, ¿no? Y ese es el problema, que nosotros pecamos a cada rato, ¿no? Ese es un gran problema, o sea, nosotros pecamos prácticamente a diario, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Hoy asumimos el pecado de una forma que ya ni es imperceptible, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy común, ¿no? Cuando tocan la puerta y mandas al niño a decir, dile que no estoy, ¿no? O sea, ya estás pecando ahí, ¿no? Ya estás mintiendo y encima estás enseñando a tu hijo a mentir. Entonces es algo muy sencillo, o sea, el que te diga de repente una persona, ¿sabes qué? Estoy en una necesidad, préstame. Y tú en vez de decir, no te puedo, o sea, no quiero prestarte o no tengo para prestarte, tú dices, no tengo, ¿no? Pero tú sí tienes, pero no lo quieres hacer. Pero entonces ya estás tú ahí mintiendo, ¿no? O sea, preferible es que tú digas la verdad, ¿no? A veces no nos acostumbramos a decir la verdad, ¿no? Como que la verdad duele. Entonces, como dice, le ponemos algo algo de lidocaína, ¿no? Para quitarle el dolor, ¿no? Pero no, o sea, ya estamos en nosotros, ya estamos mintiendo. Por eso les digo, o sea, mentimos, o sea, tan fácilmente, o sea, pecamos tan fácilmente, o sea, que tenemos que practicar mucho, se puede decir, que las enseñanzas del Señor, estar en el camino para poder realmente actuar como Él. Porque somos tan débiles, o sea, que pecamos. Por eso no es fácil el camino del Señor, por eso ese es el camino angosto, ¿no? El camino ancho es el fácil, ¿no? Por eso es tan difícil, se puede decir, hacer lo que el Señor hace. Y por eso es difícil llegar a ser santo, ¿no? O la santidad en realidad es un camino, no es trabajar todos los días en buscar la santidad, ¿no? No es un destino, sino es un camino, se dice que es la santidad, ¿no? Por eso que los que son considerados, nombrados santos por la iglesia es porque se analizó toda su vida, todo lo y los elevaron hasta declararlos santos, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros somos muy débiles, ¿no? Entonces, y tenemos que tener esa fortaleza de seguir al Señor y seguir ese camino angosto, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Disculpe que le insista, le he entendido todos sus ejemplos, pero la pregunta concreta es, ¿los pecados confesados no merecen una pena temporal? Hermana, le respondí de primera. Le dije que cuando uno se confiesa, el perdón lo está dando Dios, no el sacerdote. El sacerdote No, ya sé, o sea, yo entiendo eso, que el que perdona es Dios el sacerdote en nombre de Dios, pues no, porque no perdona en nombre propio, perdona en nombre de Dios. Por eso le digo, o sea, No, yo le pregunto, ¿nuestros pecados no tienen penas temporales, no merecen penas temporales? si lo ha perdonado Dios. Es como que me diga usted que el ladrón arrepentido en la cruz, ¿sí? Prácticamente se confesó con el Señor, ¿sí? Y el Señor le dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó. El sacerdote el sacerdote en nombre de Dios la perdona. O sea, no es el sacerdote, sino es el Dios mismo. Por eso hay que entender, Dios mismo te está perdonando. Entonces, ya te perdonó. No es que te voy a perdonar y vas a pagar algo. No, ya te perdonó. Es Dios el que te está perdonando. Por eso le decía que le había respondido desde un inicio, ¿no? No, claro, yo lo tengo claro, sino que lo que pasa es que yo leí una vez algo, no recuerdo bien, es más, había un ejemplo, a ver, voy a tratar de repetirlo. Decía, es como, por ejemplo, cuando una persona rompe un cristal, ¿no? Ya. Sale el dueño y te dice, ¿por qué has roto mi cristal?
y tú le dices, bueno, ¿sabes qué? Perdóname, siento mucho haberte roto tu cristal, ¿no? Entonces, dice que Dios hace lo mismo en el sacramento de la confesión. Te perdona el pecado, entonces tú recobras la gracia y el derecho de ir al cielo. Pero a la vez el dueño te dice, sí, ok, te perdono, pero tú tienes que repararme mi vidrio. Justamente esa reparación del vidrio vendría a ser la pena temporal por nuestros pecados. Entonces yo decía, esa pena temporal es la que se paga en el purgatorio. Esa era mi pregunta, pero usted me dice que no. No, porque, o sea, le digo, el pecado del purgatorio es un pecado que es leve, o sea, no de muerte, que no ha sido, ¿cómo se llama? Perdonado, ¿sí? O sea, entendamos que cuando estamos en San Sacerdote, o sea, por eso que la confesión dice, es un estado, o sea, la confesión es un regalo de Dios, ¿sí? Para nosotros estar en gracia de Él. Y el problema es que, por ejemplo, el demonio, ¿no? Se nos mete porque para pecar le hacemos caso al demonio, ¿no? Y pecamos, ¿sí? Y para acercarnos a Dios, el demonio que hace nos pone la vergüenza, ¿no? Entonces, no queremos reconocer nuestro pecado. Bien, entonces, y muchas veces pasamos tiempo sin ir a la confesión, ¿no? A buscar la gracia, ¿ya? Por eso le digo, o sea, ahí te está perdonando Dios, o sea, el amor de Dios es tan grande, o sea, tú no puedes decir, o sea, reclamarle a Dios, porque a veces las personas dicen, ¿no? Un delincuente se arrepiente de su pecado. Tú no puedes exigirle, o sea, tú no eres Dios para exigirle a Dios, ¿no? O sea, Dios sabe por qué hace las cosas, por qué lo perdona, ¿no? Y si Él en determinado momento, o sea, lo perdonó Dios, o sea, lo perdonó Dios, ¿no? Otra cosa es nosotros a veces quedamos con eso, ¿no? ¿Qué pasó con ese que me hizo daño, con esa persona que actuó mal conmigo, o pasé algo malo, en realidad me hizo daño otro, y nosotros buscamos justicia, ¿no? Entonces, Dios es justo, ¿no? Él sabe las cosas, pero si hay un arrepentimiento o sea, de corazón, porque tampoco nosotros, recordemos que cuando vamos a la confesión, solo nosotros sabemos, y Dios, por supuesto, que lo sabe todo, si realmente vamos arrepentidos, ¿no? ¿Sí? Porque nosotros podemos ir y confesar, pero si no estamos arrepentidos, no vamos a tener en realidad la gracia de Dios. Tenemos que estar realmente arrepentidos, ¿sí? Porque es engañarle al sacerdote, entre comillas, ¿no? Porque el sacerdote no sabe tu vida, pero a Dios tú no le puedes engañar. Dios sabe que tú no estás arrepentido de verdad, ¿sí? Entonces, la confesión es algo tan grande que tenemos dentro de la iglesia para poder estar en gracia de Dios. Y debemos buscar la confesión, o sea, ir a reconocer nuestros pecados, por supuesto, arrepentirnos primero, buscar la enmienda y obtener la gracia, ¿no? Pero como le digo, o sea, solo Dios sabe que si tú estás realmente arrepentido, si tú estás realmente, buscas la salvación, buscas su perdón y buscas estar en gracia, ¿no? El sacerdote tú le puedes decir, pues de boca puedes decir las cosas, pero no de adentro, ¿sí? Entonces, creo que no sé si le ha quedado un poco más claro con lo que les estoy manifestando, ¿no? Bien, ¿alguien más? Hermano, ¿Sí? una pregunta. Sí. Hermanita, una pregunta. Bueno, más que pregunta, ese es lo que le voy a manifestar, es lo que he escuchado a un sacerdote también. Dice, el pecado se perdona, pero la pena queda. Es decir, a veces nosotros podemos decir y confesar nuestro pecado y tal vez y muchas veces sentimos el dolor de ese pecado, pero también nos pide no enmendar ese pecado y a veces no lo cumplimos. Quizás sea eso, ¿no? Confesamos y estamos en gracia, pero quizás no total. Entonces, el día que tenemos que morir de repente, ¿no?
Yo he escuchado también de que si uno muere en gracia de Dios, va a ir al purgatorio. Es lo que es lo que he leído también. Vamos a ir al purgatorio para poder purificar todas nuestras culpas, ¿no? De toda nuestra vida. Eso es lo que, bueno, eso hasta es lo que le puedo manifestar, hermano. Muy bien. Claro, pero usted Gracias. ya me dice, no está, o sea, cuando me menciona como cuando no estamos o sea, me dice, no, o sea, cuando no estamos siendo claros, se puede decir, reconociendo todos nuestros pecados, dejamos algo, o sea, no estamos en realidad siendo transparentes. Por eso le digo, solo Dios sabe lo que nosotros hacemos, o sea, Dios sí sabe lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, actuamos, Él lo sabe todo, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Ahora tenía por aquí en el chat, dice, ¿por qué una persona que se encuentra delicada de salud inconsciente se ve que está en el cielo y después de 3 días regresa a ser consciente? Hermano, no le puedo dar, hermano Hernán, no le puedo dar esa respuesta en realidad. Sí, siempre se habla, ¿no? Que cuando uno está en momentos de muerte, se puede decir como que ve una luz, eso es lo que nos dicen, pero más no le puedo dar una respuesta a eso. La hermana María Barturén nos dice, el plan de Dios es salvarnos a todos. Sí, por supuesto, la salvación de Dios es para todos. La hermana Esther Valverde nos dice que debemos estar siempre en gracia de Dios. Hermano, buenas noches. Hermano. Buenas noches. Y disculpe por las tardanzas. La verdad es que un poquito por la salud. Hermano, mire, yo quiero hacerle una pregunta. De repente, no se refiere al tema de purgatorio, pero con respecto a una persona que fue primero católico y se bautizó, se casó católico, y se cambia de religión y se bautiza de nuevo. Es un pecado, ¿no? Es un pecado lo que él está cometiendo. Sí, es un pecado porque la misma Biblia dice que no puedes bautizarte 2 veces, ¿sí? Pero lamentablemente, pues en la secta le cambian, le lavan el cerebro, ¿no? Decirle que porque era niño y se bautizó de niño, ese bautismo no vale, ¿no? Entonces si le dicen, mira, no, entonces ellos asumen como que no valió, pero sí es válido el bautismo de niños y por supuesto está pecando, pues, ¿no? Sí, hermano Marlon, creo que quería preguntar algo. Yo estoy preguntando, hermano, Marlon, es mi hijo, pero yo estoy preguntando. Y otra cosa también que por decir que ellos dicen que Dios aleja a las personas malas, ellos, los protestantes, dicen que Dios aleja a las personas malas de nuestro camino. Y ellos definitivamente, ¿cómo va a ser eso que Dios aleja a las personas malas de nuestro camino? Porque no quiere que uno sea tan bien como ellos. O sea, por eso seguro no se juntan con los católicos, ¿ah? Porque dicen que los católicos estamos condenados, ¿no? O sea, somos pecadores y estamos condenados, ¿no? ¿Permite, hermano? A ver, hermano Jorge, ¿no? Sí, Jorge Díaz. Hablar, un comentario centrado en el tema sobre el purgatorio. En el contexto, el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 17, que usted ha citado, nos muestra la diferencia de la doctrina entre lo que es la doctrina católica y los protestantes evangélicos. La palabra purgatorio no existe en la Sagrada Escritura. La doctrina sobre el purgatorio sí existe. Para los protestantes, todo pecado lleva a la muerte. Por el pecado, la Iglesia da 2 sentencias: la condena parcial y la condena perpetua. La condena parcial, como ya lo ha dado a conocer, el purgatorio, la perpetua al infierno. ¿Existe el purgatorio? De hecho que sí. Y existe porque Dios es justo y misericordioso. Las citas bíblicas dadas, Mateo capítulo 12, versículo 32, Mateo capítulo 5, versículo 25, 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 14,
Lucas, capítulo 23, versículo 43, muestran la extensión de la misericordia de Dios. Porque todos quieren que se salven. Y por otro lado, recordemos un poquito a San Agustín en el libro de Confesiones, donde expresa: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Gracias. Gracias, hermano Jorge, por su intervención. Me da un minutito, por favor, voy a ver un libro que no lo tengo a la mano, al toque. Venga. Hermanito, ¿podrá repetir el hermano Jorge, podrá repetir las citas bíblicas? Sí. Con el permiso del hermano Marco Antonio, mientras busca su libro. Sí, hermano, sigan nomás, porque son las citas que por favor, que están en el PPT. Les manifestaba Por favor, que gracias. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 17, nos muestra la diferencia de doctrina entre lo que es la católica y los protestantes evangélicos. Las citas de Mateo, capítulo 12, versículo 32, Mateo 5, versículo 25, Primera Corintios, capítulo 3, versículos 13 siguiente, y Lucas, capítulo 23, versículo 43, muestran la extensión de la misericordia de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Y complementa esto con lo que expresa San Agustín en su libro Las Confesiones: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Gracias. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Gracias a usted. Hermano, sí, pues son las citas que hemos presentado durante las clases. A ver. Hermanas, estaba revisando, lo que estaba buscando era el catecismo, ¿sí? En cuanto a la purificación final o el purgatorio, que ese vendría a ser, ¿sí? Dice que, dice los que habla el 1030 o 1030, el punto 1030, nos dice que los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, dice, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, ¿sí? El 1031 dice: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, ¿no? Entonces, pero dice imperfectamente purificados. Habla de una purificación imperfecta, ¿no? ¿Ya? Y dice, la iglesia llama purgatorio esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, ¿no? Del castigo eterno o el estado eterno de condenación. Dice, la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, ¿no? La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Eso lo pueden revisar, hermanos, en esta parte, en la página 227, o los incisos 1030, 1031, 1032, que habla específicamente de la purificación final o el purgatorio dentro del catecismo, ¿sí? Bien, entonces, hermanos, ¿alguna otra pregunta? A ver, creo que en el chat hay alguna. Dice, a ver, creo que hay dos. Vamos a ver. Ya, a ver, la hermana Eva Quispe nos escribe, ¿no? A ver, sí.
Dice, para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar. Es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, claro, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsista ninguna pena. La hermana Betty nos pregunta, ¿las personas que se van, su alma regresa o se manifiesta con aquello que hacían en vida? Gracias por su respuesta, hermana. En realidad no, es algo o sea, no doctrina de la Iglesia que nosotros podamos tener conversaciones, se puede decir, o con los muertos, ¿no? O sea, porque algunas personas manifiestan al conversar con las almas de los muertos, ¿no? Dice el perdón, la hermana Eva Quispe nos dice, el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Pero pero las penas temporales del pecado permanecen. Lea, por favor, ¿no? Ya lo leí. Bien. ¿Algo más? Creo que ya no hay más preguntas. ¿Alguien quería preguntar algo más? Bien, entonces, hermanos, nos vamos. Sí. Hermano, disculpe. Hay un momento donde retomo lo que dijo la Virgen en sus manifestaciones cuando se aparecieron los pastorcitos, ¿no? En mes de junio y julio. Recen mucho porque muchas almas están yéndose al infierno. Dijo directamente el infierno, no manifestó, ¿no? Otro estado. En este caso, aquellas personas que nos piden, ¿no? Para rezar por esas personas, ¿cómo son sus vidas? Claro que es una vida desordenada, pero dijo directamente que tenemos que rezar. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Bueno, ahí hay un tema con el tema de las revelaciones de la Virgen. Te podríamos hacer toda una clase aparte de este tema de las revelaciones y lo que enseña la Iglesia, la Madre Iglesia sobre estas revelaciones, ¿no? Pero nosotros sí podemos orar por los muertos. Hemos visto, ¿no? O sea, en Macabeos precisamente se hace el sacrificio por los muertos, ¿ya? Entonces ese es el sacrificio antiguo, la antigua ley, ¿no? Porque el máximo ritual, el máximo ritual del culto era el sacrificio. Y en el Nuevo Testamento y con Cristo el máximo culto es la Eucaristía, ¿sí? Entonces el máximo es el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Dios mismo por nosotros. Entonces ahí vemos que también se ora por los difuntos. Nosotros se dice que oramos por los difuntos. Si están en gracia, bueno, las oraciones van para los que necesitan purificarse. O sea, no van en realidad nuestras oraciones, a pesar de que nosotros las hacemos a un nombre, se puede decir personal, son purificadas, o sea, oraciones en conjunto, ¿no? de las almas en estado de purificación. ¿Sí? Nosotros sí oramos directamente o pedimos por determinada persona, pero nuestras oraciones se toman, se puede decir, de manera general. Eso es lo que le podría decir, hermana. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Bien, hermanos, entonces, continuemos. Ahí están las redes sociales. Les digo, ahí pueden ustedes revisar los videos de las clases que no han participado.
¿sí? Bueno, si quieren contactarse, ahí está el Facebook, donde también publico las invitaciones para las clases, mi correo electrónico y el canal de YouTube, que es Biblia y Apologética. Por favor, les pido que se suscriban, ayuden con suscribiéndose y compartiendo el canal para poder ir avanzando también esta tarea de evangelización. Perfecto, nos van a ayudar de esa manera. La próxima clase, el próximo tema es el fin del mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un tema también muy bonito porque es un tema que utilizan mucho las sectas, el fin del mundo. Estamos en los últimos tiempos, dicen ellos, ¿no? Se acerca el fin del mundo. Ya están dándose las señales, ¿no? Así nos dicen, se dan las señales. Vamos a aprender sobre ese tema. Y también, hermanos, recordarles que este domingo vamos a tener el retiro espiritual de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Les he enviado por el chat, les envié al inicio, como 3 veces les pasé la imagen, no me respondió ninguno porque pregunté si habían visto habían podido mirar esta imagen que les había compartido sobre el retiro. No sé si lo llegaron a ver. En todo caso, ahorita se los vuelvo a compartir. Observen muy bien. Directamente los bolsillos de que no podía ni acelerar el paso. Vamos a hablar sobre el tema de la fe. Ya, se los acabo de pasar. Ojalá lo puedan ver. En todo caso, igual yo lo estoy compartiendo con todos los sacerdotes a los cuales yo les envío las invitaciones y de repente también ellos van a poder compartirlos con ustedes. Sí, pero nos gustaría su participación. Solo tenemos 100 cupos, ¿sí? Es la capacidad de la sala, así que les pido pues estén a la hora para poder estar presentes en este retiro tan bonito que les tenemos preparado para ustedes. Bien. El domingo también por la tarde va a haber un retiro para jóvenes a partir de edades de 14 a 16 años. En la tarde va a ser el retiro. También les vamos a pasar el enlace. Perfecto. Bien, para terminar nuestra clase vamos a hacer la oración que nuestro Señor nos enseñó diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a regalar una rosita a nuestra Madre María, ¿sí? Diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos. Amén. Gracias, Amén.